Bienvenidos a Ahora una vez más. Gracias por acompañarnos a través de www.laprensa.com.ni. Les saluda Cindy Regidor. El tema que hemos puesto para esta edición del programa es el panorama económico nicaragüense sin TPL. Para eso tenemos dos invitados. Quiero darle la bienvenida a Adín García. Él es director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección, ANITEC. Nos acompaña también nuestra colega periodista de la sección Activos, Lucía Navas. Gracias por acompañarnos. Sí, hemos decidido abordar este tema porque por lo general en el abordaje en los medios de comunicación a la población se le queda mucho dos temas, dos conceptos, dos palabras claves. Por un lado TPL, que en muchas ocasiones nos cuesta entender lo que significa esta abreviatura, y por otro lado el tema de los empleos, la fuga de empleos que podría provocar la pérdida de TPL. Antes de empezar con las preguntas, sí me gustaría que pasáramos con nuestro segmento Datos y Antecedentes, en donde brevemente tratamos de explicar un poco de este tema. El nivel de preferencia arancelaria, TPL, por sus siglas en inglés, es un sistema que beneficia a Nicaragua porque permite que las textileras exporten protegidas por un trato exclusivo. ¿Cuál es este trato? Bueno, el TPL permite a Nicaragua exportar a Estados Unidos prendas de vestir elaboradas con hilados y tejidos provenientes de países que están fuera del TLC, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. El volumen máximo anual de exportaciones bajo este trato es de 100 millones de metros cuadrados. Este beneficio se vencerá el 31 de diciembre de este año 2014 y sin la prórroga del mismo, las textileras del país pagarán impuestos al vender a Estados Unidos los productos con materia prima de países ajenos al TLC. Eso ocasionará un incremento de hasta un 35% en los costos de las textileras. ¿Qué significa todo esto y cómo finalmente se relaciona con un panorama que podría ser muy desalentador para Nicaragua? Y esta fecha clave, además, 31 de diciembre de 2014. Bueno, gracias Cindy por invitarme al programa. Igual. Buenas tardes. Bueno, yo creo que es importante informar a la población qué es lo que significan los TPL. Los TPL no es un tema nuevo, no fue Nicaragua el que lo inventó. Los TPL existen en otros acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, está en el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. México consiguió TPLs también en su acuerdo con Estados Unidos, de parte tanto de Canadá como de Estados Unidos. Y así puedo mencionar otros países que han negociado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y han conseguido mecanismos como el que Nicaragua tiene. ¿Por qué el TPL? TPL, como usted bien lo dijo, por sus siglas en inglés, significan Trade Promotion Level, o sea, niveles de preferencia arancelaria. ¿Por qué el preferencial? Porque el producto obtiene una preferencia. ¿Y por qué viene el TPL? Yo creo que es importante que se conozca de que de los 5 países de Centroamérica, solo Costa Rica y Nicaragua no tienen una industria textil integrada. ¿Qué quiero decir con integrada? Una industria que produzcan sus materias primas. No tenemos empresas que produzcan tela, no tenemos empresas que produzcan hilo, básicamente en aquel momento. E inclusive en aquel momento ni teníamos empresas que produjeran etiquetas, o que produjeran parches, o que produjeran botones, e inclusive ni siquiera industria de lavandería teníamos en aquel momento. El beneficio se da entonces porque estábamos en desventaja. Es correcto. Mientras que El Salvador, Guatemala y Honduras tienen una industria bien integrada. Producen tela, producen hilos, producen etiquetas, producen zíperes, etc. Inclusive el TPL solo fue beneficio para Nicaragua durante la negociación el por qué NAFTA, ¿no? solo se le otorgó a Nicaragua. Y ¿Por eso qué? Nicaragua lo aprovechó muy bien. Porque si el TLC se aprobaba tal y como estaba, independientemente de cualquier otro beneficio que los otros sectores pudieran obtener, Nicaragua no iba a poder obtener un solo nivel de beneficio en su sector de textil y confección. ¿Por qué? Porque en estos acuerdos de libre comercio se negocian lo que se le denominan reglas de origen. Reglas de origen son los requisitos que tienen que cumplir los productos para obtener la preferencia arancelaria cuando se exporten al mercado de destino. La regla de origen para los textiles y confección es que hilaza, tela y confección de la prenda tiene que ser de la región, o sea, de los países
involucrados en el acuerdo. Y al no tener nosotros una industria que produzca su materia prima, y somos lo que se llama en aquel tiempo una industria de maquila. ¿Qué significa maquila? Que nos traemos todo y solo cortamos y pegamos. Eso es lo que hacíamos en aquel momento. Y por eso es que Nicaragua insistió en aquel momento en que teníamos que tener algún mecanismo que nos permitiera un nivel de tiempo para desarrollar la industria y volverla integrada. Y por eso es que les De ahí permite los comprar, TPL. ¿no? Entonces, proveerse de este otros mecanismo terceros permite que compremos materias primas en cualquier parte del mundo, fuera de la región CAFTA, y aún así, aunque no cumplimos la regla de origen, el producto tiene el beneficio de la eliminación del arancel cuando entra al mercado de los Estados Unidos. O sea, es como una violación legal a los acuerdos del CAFTA. O bueno, una excepción. O una excepción, pues. ¿Cómo realmente Nicaragua ha aprovechado esa excepción durante estos 10 años que ha funcionado el TPL? Bueno, los números lo dicen, ¿verdad? Ha permitido que la zona franca saltara, diera un gran salto. Donde nos estaba recordando hace unos momentos que en el 2005, 2006 las exportaciones de zona franca solo andaban por los 800 millones de dólares. Hoy superan los 2.000 millones de dólares, 2.500 serían las metas de cierre de este año. Increíblemente, hoy el zona franca está permitiendo que el crecimiento económico de Nicaragua se sostenga. Hemos visto que en los últimos meses ha venido una desaceleración, producto de la desaceleración, valga la redundancia, en el sector construcción. Entonces la zona franca está sosteniendo ese dinamismo económico. Entonces está la importancia del sector, o sea, ha diversificado. Nosotros hemos visto cómo otras compañías han visto el beneficio del TPL, pero también cómo el crecimiento de zona franca, de parques industriales ha atraído, y todos los incentivos fiscales que también otorga el país atrae a marcas importantes como Levi's, ¿no? Si no mal recuerdo, y otras de tenis, y en ese sentido. Antes de irnos de lleno al tema de los empleos y qué pasaría con estas plazas en las diferentes empresas textileras, sí me gustaría que brevemente nos explicara cuál es el estado actual de las negociaciones y el lobby que se está haciendo para conseguir la renovación de TPL. Un medio de comunicación reportaba que la gente en Nicaragua está muy optimista, pero en realidad esto no se trata o no se basa en optimismo de la población. Es lo que pasa en el Congreso de Estados Unidos. ¿El Congreso renovaría o no el TPL para Nicaragua? ¿Por qué nos daría 10 años más de gracia o 2 años o lo que fuera? A ver, primero, esa fue una encuesta de Sid Gallup, que publicó los resultados de la misma a la nación. Creemos que el ambiente positivo es importante. Es importante porque eso genera también un buen ambiente en el otro mercado, que es donde nosotros estamos haciendo la gestión. La gestión por la renovación de los TPL comenzó a partir del año 2010, que el gobierno, con fondos que aportan las empresas del sector, contrató un bufete de abogados para hacer esa gestión, valga la redundancia, para la promoción de la renovación del TPL. Eso ha generado que en la actualidad hay 2 iniciativas de ley interpuestas ante el Congreso de Estados Unidos. Una se denomina la ley Feinstein, que es una congresista de Carolina del Sur, si no me equivoco, y la propuesta es iniciativa Feinstein porque lleva el apellido del congresista que la padrina. Yo creo que eso es el tema positivo, porque que un congresista de Estados Unidos se haya tomado el tiempo para someter una iniciativa en su Congreso para un mecanismo que va a beneficiar a un país que no es Estados Unidos, yo creo que eso genera un ambiente positivo. Pero el beneficio también es para Estados Unidos, porque obviamente son de las empresas de Estados Unidos las que les compran a Nicaragua. Obviamente, pero también beneficia a otro país, porque de eso se trata el CAFTA. El CAFTA es un acuerdo que promueve el beneficio para todos los que estamos inmersos en el acuerdo. Tenemos que irnos a una pausa. En una sola palabra, don Dean, ¿es más probable o más improbable que se renueve TPL, diría usted? Yo diría que podemos mantener todavía la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. 50-50, 40-60 a favor. Es que no lo podríamos decir. Eso va a depender de la situación coyuntural. Por ejemplo, si usted me hubiera preguntado eso, tal vez
El año pasado yo le dije que había probabilidad de que no se aprobara, pero hoy estamos en otro ambiente. Ya se sometieron una iniciativa, después se sometió una segunda iniciativa. Vamos a ir, pues cuando digo vamos es que va una delegación del sector privado con el gobierno a otras sesiones de trabajo con el Congreso de Estados Unidos en noviembre, porque todavía hay una oportunidad para que la ley pueda ser discutida. Es un espacio, sí, es un espacio que se le llama en el sistema, en el procedimiento congresionista de Estados Unidos, que se le llama en lame duck session, que es la última sesión del Congreso del año, después de las elecciones, que es donde empiezan a discutir todas las leyes que quedaron en la tubería. Vamos a ver si podemos hacer que esa ley pueda ser discutida en ese momento. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos con Don Dean García y con Lucía Navas para hablar acerca de los TPL y cuál sería el impacto de la no renovación de este beneficio para Nicaragua. Ya volvemos.